Nuestro estudio bíblico de esta tarde. Em, Nos quedamos en el capítulo 4 de Segunda Corintios, entrando o haciendo la introducción hacia el capítulo 4. Recordemos que el apóstol nos está dando cosas clave, muy importantes, muy valiosas. Nos está hablando de esta revelación de quién es Cristo Jesús y que por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo en nosotros, podemos contemplar la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas y su gloria, literalmente, poder observarla, conocerla y sobre todo, y lo más importante, según el versículo 18, capítulo 3, ir siendo transformados en esa imagen gloriosa que está en nuestro interior, que es la imagen del Hijo de Dios, que vive en nosotros por el Espíritu Santo. Así que es algo maravilloso. El Evangelio es un poder, es algo sobrenatural, es algo divino. No, bueno, cuando vimos en Romanos, observábamos que el Evangelio es la justicia de Dios, que Él había traído al hombre. De hecho, es la única justicia que le ofrece al ser humano. No existe ningún otro tipo de justicia entregada por Dios y por supuesto nadie puede llegar a ser igual de justo o con el nivel de justicia que Dios acepta y determina. Es el Señor Jesucristo quien nos entrega su justicia, es el Señor Jesucristo por quien nosotros tenemos el perdón de los pecados, es Él quien nos redime, o sea, nos compra para Dios, le pertenecemos a Dios precisamente por la sangre de Cristo. Pero ahora el apóstol Pablo ya nos lleva a otro punto, la cuestión del reino de Dios, y en la cuestión del reino de Dios lo que podemos encontrar es algo maravilloso. Poder contemplar la gloria de Dios por medio de la imagen o en la imagen del rostro de nuestro Señor. ¿Y cómo contemplamos esto? Lo vemos a través de figuras, lo vemos a través de imágenes. Consideren entonces la cuestión y la situación de los religiosos, porque los religiosos necesitan una figura de Cristo para poder ver, para poder contemplar. El apóstol nos expresa que Cristo Jesús está en nosotros y podemos ver a Cristo en nosotros y podemos transformarnos en esa imagen, no por nuestra fuerza, sino que es el Espíritu de Dios quien está en nosotros. Esto entonces lo que hace es convertirnos, transformarnos, hacernos parecer cada vez más y más a esa imagen que es Cristo Jesús, quien por cierto es la gloria misma de Dios. Al ver a Cristo Jesús, entonces podemos ver, contemplar la gloria misma de Dios, lo cual es algo sublime y maravilloso. Pero consideremos a los religiosos. ¿Por qué ellos necesitan ver una imagen de Jesús? ¿Por qué necesitan tenerlo ahí en sus iglesias? ¿Por qué necesitan tenerlos en sus altares? La razón principal de esto es porque ellos no lo pueden ver adentro de sí mismos. No creen en Cristo. Ese es el asunto. No comprenden a Cristo. Y aún más, Cristo no es suficiente para ellos. Necesitan a María, necesitan a los santos, necesitan la intercesión de muchos y por supuesto, sobre todas las cosas, la intercesión de aquel ancianito de blanco allá en el Vaticano, por supuesto. Entonces, le tienen más fe a estas cosas, de hecho, le tienen que tener más fe a la iglesia. No es Cristo quien salva, es la iglesia quien salva, según la religión. ¿Esto por qué? Porque ya tenemos que ir concluyendo. Y saben de Cristo, han escuchado de Cristo, pero no lo conocen. Y no le conocen porque no lo tienen viviendo en su interior. Por eso es que no tienen seguridad de salvación y por eso es que no tienen fe. Espero que se vaya ya comprendiendo todo esto, pues es el fenómeno que se da. ¿Cómo es posible que oigan de Cristo? ¿Cómo es posible que sepan de Cristo? ¿Cómo es posible que entiendan que Jesús vino a morir por sus pecados? Sí, lo que pasa es que no lo tienen adentro. Por eso es que necesitan una imagen de Jesús que esté delante de ellos, una imagen de Jesús que esté en sus iglesias, las cuales para ellos son sacrosantas. La iglesia física ya no es sacrosanta, es decir, Dios ya no habita permanentemente en una iglesia, en una habitación, en cuatro paredes, sin importar qué tan grande, ostentosa, maravillosa sea. Dios ahora habita en el creyente por medio del Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo vive Cristo en nuestros corazones. Y entonces sucede el proceso. O al menos tiene que suceder el proceso. Bueno, hay algunos creyentes que pues
Han confundido la cuestión de la fe y confunden la cuestión de la conversión y es por eso que se da este fenómeno. Lo vemos en los religiosos, pero también pasa en los evangélicos religiosos. Es la falta de fe que solamente da conocimiento, pero no da una transformación. Y eso es lo importante del evangelio. Lo importante y lo fundamental del evangelio. El evangelio tiene que transformar mi corazón. Es decir, tiene que pensar cada creyente, cada persona y pensar de verdad, de pensar en serio. ¿Por qué estoy en la iglesia? Estoy en la iglesia por cuestiones sociales, estoy en la iglesia porque recibo ayuda, estoy en la iglesia porque me gusta tal o cual, o por la música, incluso. Es en realidad esa es la razón por la cual usted está en esa iglesia. Bueno, piense de verdad. Y piense de verdad cuántos años lleva como creyente, porque el problema es de que al permanecer tanto tiempo y tanto tiempo y tanto tiempo como creyente, sin darse la transformación, lo que indica eso es una incredulidad muy grande. Todavía no ha logrado descubrir cuál es el propósito del Evangelio y su propósito personalmente adentro del Evangelio, adentro de la obra de Dios. Y eso es muy peligroso. El propósito del Evangelio y el propósito de que el creyente se una al Evangelio es para que Cristo viva en su vida y el creyente se vaya transformando poco a poco en la imagen del Señor Jesucristo. Es decir, que la vida del Señor Jesús domine cada vez más su vida. Más adelante, conforme veamos los pasajes, nos vamos a dar cuenta que qué elementos o qué eventos utiliza Dios precisamente para que suceda esto. Pues no es solamente cuestiones de una visión, de una iluminación o de una revelación, sino que también es la vida en general del creyente, sin importar cuál sea su condición, la vida completa es utilizada por Dios para que se dé este proceso de metamorfos. El metamorfos es la palabra que ya habíamos visto en el versículo 18 del capítulo 3, por eso lo he comentado. Cuando dice seamos transformados, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ese es el metamorfos. Entonces, estamos siendo transformados. Ese es el propósito del creyente. Esa es la razón por la que viene a Cristo. Es por eso que tiene el Espíritu Santo. Ha recibido el Espíritu Santo para que viva Cristo en su vida. Él, el creyente, lo pueda ver adentro de sí y se vaya entonces amalgamando, transformando, convirtiéndose en la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito del creyente. Y de eso se trata la vida del creyente. Es un evento glorioso, es un evento maravilloso y esto, por supuesto, tiene sus señales y sus transformaciones. Empieza a fluir el amor de Dios en ese creyente, el verdadero amor de Dios en ese creyente. No es un cambio de palabras, no es una unión de palabritas bonitas, sino verdaderamente amor. ¿Cuál es el verdadero amor? Lo dice el Señor, que uno ponga su vida por sus hermanos. También lo repite el apóstol Juan, por supuesto. Entonces, ese es el verdadero amor, que nos entreguemos por los demás. Lo hizo el Señor Jesucristo, demostrando cuán grande era su amor, y por supuesto lo hicieron los apóstoles. Una y otra vez el apóstol Pablo menciona que él lo sufría todo, lo padecía todo por la iglesia, por los escogidos, por los creyentes. No era para bien de él, no era para su salvación, ya la tenía, no era para su justificación, ya la tenía. Lo que pasa, dice el apóstol, es que yo soy deudor a todos. Yo les debo la palabra, la revelación a todos aquellos que creen o que quieren creer o que quieren llegar a escuchar la verdad. Entonces, ese es el verdadero amor. El amor de Dios empieza a manifestarse. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la dirección de Dios, la prosperidad de Dios, que formalmente la prosperidad de Dios lo que hace es bendecir a muchos otros. Ese es el propósito. Hay progreso, hay bendición y hay beneficios. Dios quiere hacer todas estas cosas y apenas esos son ejemplos. La paz de Dios, la mansedumbre de Dios, la misericordia de Dios, el liderazgo de Dios, el verdadero liderazgo de Dios, no la teocracia que vimos en el Antiguo Testamento.
no ese tipo de cosas que también se dieron en la Reforma, algunas, sino que el verdadero liderazgo de Dios que dirige a las personas y que hace a las personas tener prosperidad y bendición, precisamente por ese gran liderazgo. Entonces el Señor Jesús empieza a manifestarse en nuestra vida conforme nosotros vamos teniendo, llamémosle, mayor comprensión de quién es Él. Pero le comprendemos más porque está dentro de nosotros. Y esto lo recibimos por medio del Espíritu Santo. Entonces, cada creyente es su propósito, su compromiso, su decisión personal de ir creciendo más y más en Jesucristo adentro de su vida, en su interior, en su corazón, en su mente. Y depende de cada creyente darle lugar. El crecimiento entonces no es ir a la iglesia, no es ir leyendo la Biblia cada vez más, no es orar cada vez más tiempo, interceder por la gente, lo cual todo eso es bueno y es importante y es necesario y el Espíritu Santo nos guía hacia todo esto. Y por supuesto son ejercicios espirituales vitales, buenos, correctos y necesarios. Hay que hacerlo, hay que cumplirlo, por supuesto. Pero ¿cuál es la ganancia de todo esto? La ganancia de hacer todo esto tiene que ser que el Espíritu Santo nos vaya transformando en esa imagen gloriosa del Señor Jesucristo que está en nuestro interior, no una imagen, como ya lo he mencionado antes, de la religión, una imagen que está ahí en una escultura, en una figura, en una forma, en un altar o en algún lugar así. El Señor Jesucristo vive en nosotros y no es una imagen. El Señor Jesucristo es una persona que vive en nosotros por medio de su Espíritu, o sea, por medio del Espíritu Santo. Y con esto vamos siendo transformados o debemos ir siendo transformados. Así que la vida del creyente tiene que ir cambiando, tiene que ir cambiando, tiene que irse transformando, tiene que ir mejorando. No es que ya en un año va a ser perfecto o perfecta, va a no tener errores, no cometer maldades o alguna situación así, sino que va de progreso en progreso. Más adelante el apóstol Pablo utiliza la expresión de gloria en gloria. Entonces así vamos creciendo de gloria en gloria. Y este es el propósito y debe ser el propósito de cada creyente, em, pues si de verdad quiere seguir a Cristo. Depende de cada quien, si de verdad quiere seguir a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 4, el cual ya nos toca ahora, nos da varios detalles muy importantes, en donde dice, antes bien renunciamos al oculto. El creyente está renunciando al oculto, estamos renunciando al oculto y vergonzoso, estamos renunciando a todas estas cosas. Bien puede ser que esto sea que esté deteniendo esta revelación y este crecimiento y este desarrollo. Aunque en el versículo 2 no está hablando sobre eso, el apóstol está hablando sobre hablar, sobre testificar, está hablando sobre evangelismo. Nosotros estamos evangelizando, pero el apóstol Pablo es muy importante que nos está dando la postura de un evangelista. Evangelizar no es conocer un método, no es simplemente tener ciertos puntos y entonces ir en orden para decírselo a la persona y ya se lo dije, ya le evangelicé y ya estuvo. Si creyó, creyó, si no creyó, pues me da igual. No es eso, sino que hace falta un compromiso de vida. Por lo tanto, dice el apóstol, renunciamos al oculto y vergonzoso. No está hablando al oculto y vergonzoso solamente en su mensaje, está hablando en todo sentido, en todo conocimiento, en toda seguridad. No es un conocimiento oculto como el de las logias, como el de las sociedades secretas. No es un conocimiento oculto. El evangelio está completamente abierto. Lo que pasa es que los creyentes ya no lo están buscando y no lo están perseverando como es, como lo que es. No es que nos creamos súper limpios, súper santos, súper perfectos, sino que vamos en esa transformación. No es que rechazamos o no podemos hacer ninguna cosa del mundo porque todas esas cosas son contaminación, sino que vamos y empezamos a preferir las cosas que son para el crecimiento espiritual. Y poco a poco empezamos a preferir, a crecer en eso y a buscar más estas cosas. Porque empezamos a reconocer los beneficios en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino los que están a nuestro alrededor. ¿Quién está a nuestro alrededor? Nuestros familiares. Y ellos también empiezan a ver
¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál es el beneficio de seguir y de obedecer a Cristo? Ese es el gran problema con un evangelio que está solamente lleno de disciplinas. Cuando se está lleno solamente de disciplinas, la disciplina siempre cansa, siempre agobia, siempre es molesta y sobre todas las cosas no tiene sentido. ¿Por qué tenemos que orar a las 5 de la mañana? ¿Quién sabe? ¿Por qué tenemos que orar a las 4 de la mañana? ¿Quién sabe? ¿Por qué a las 11 de la mañana tenemos, a las 11 de la noche, perdón, tenemos que hacer lectura bíblica? ¿Quién sabe? Simplemente por disciplina. La disciplina es buena, pero tiene que tener su sentido y sobre todo tiene que tener su ganancia, su progreso. Tenemos que llenarnos de los beneficios de toda esa disciplina. Y el beneficio es ir conociendo más a Cristo, por eso lo está exponiendo el apóstol, ir conociendo más a Cristo adentro de nosotros y entonces nos vamos transformando en esa imagen. O sea, nos vamos pareciendo más al Señor Jesucristo. Su vida empieza a manifestarse más en nuestra vida. Más adelante, aunque ya lo ha hablado el apóstol también, y ya lo he mencionado, pero más adelante el apóstol lo va a hablar mucho más claro, que el propósito del creyente es que la vida de Cristo se manifieste. Ahora, ¿qué pasa? Que para que se manifieste la vida de Cristo en su vida, la muerte de Cristo también tiene que manifestarse en su vida. Entonces, tiene que darse completo el orden. La vida de Cristo, la disciplina de Cristo, el esfuerzo de Cristo, el sometimiento de Cristo. Recuerden que el Señor Jesucristo se sometió completamente, lo expresa el apóstol en la carta de Gálatas. Entonces se sometió bajo la ley, se sometió bajo sus padres, se sometió a todo. Se sometió a todas las cosas, siendo él el rey, el dueño de todas las cosas, pero él se convirtió en siervo. Incluso sirvió hasta la muerte. ¿Y esto por qué? Por amor a todos nosotros, pues era la voluntad de Dios. Entonces, eh, no nos sometemos como cristianos, no nos entregamos, no queremos vivir y sufrir por Cristo, y es por eso claro, obvio y elemental, que la vida del Señor Jesucristo no empieza a manifestarse. Y por eso hablaba hace un momento. No se trata de una revelación, una epifanía, una manifestación, una iluminación solamente o necesariamente, sino se trata de esta transformación de vida que Dios utiliza en nuestras vidas para manifestar la muerte de Cristo, pero también la vida de nuestro Señor. Ese es el propósito, que la vida del Señor, la gloria del Señor, el carácter del Señor se manifieste en nosotros, pero tiene que manifestarse toda la vida de Cristo, sometimiento, entrega, amor, esfuerzo, incluso dejarlo todo. Claro, esto lo vamos haciendo poco a poco. Esto va sucediendo paso a paso. Y esta es una dirección que hace Dios por medio de su Espíritu Santo. No es algo que yo tengo que hacer mañana, dejar todas las cosas, dejar todas mis posesiones, despreciar hasta la ropa. Hay quienes han hecho eso y entonces toman túnicas o alguna cosa así porque se quieren parecer más a Cristo. El cambio de ropa no le va a parecer, no le va a hacerse parecer más a Cristo. Ni el cambio de ropa, ni el no escuchar música, ni ¿qué? Cierta forma de hablar. En realidad no va a ser eso. El cambio es interior, el cambio es del corazón, el cambio son estas leyes que Dios escribe en nuestro corazón. Ya lo vimos que aparece en el capítulo 31 de Jeremías, ya lo vimos hace algunas semanas. Entonces, ese es el cambio. Por supuesto, la manifestación del Señor Jesucristo en nuestras vidas lo que va a hacer es que va a hacernos cambiar y hacernos preferir. Por ejemplo, esta música es inconveniente, bueno, entonces voy a preferir la música que me ayuda, que me alivia, que es buena para el alma, para el corazón, diferentes cosas, diferentes cosas. Y así, ese es apenas un ejemplo y lo mismo podemos decir con respecto a cualquier cosa. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Por qué? ¿Porque eso nos lleva al infierno? No. ¿Por qué eso nos aleja de Dios? No, porque es para poder dar el Evangelio de la mejor forma posible, lo más correcto, porque el Evangelio está libre, es para todos, no está oculto para nadie. Lo que pasa es que hay que dejar que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Muy interesante. ¿Cómo vemos el Evangelio ahora en muchos lugares? Se está adulterando la palabra de Dios.
Para los legalistas, bueno, para los legalistas cualquiera puede ser salvo, cualquiera puede creer en Cristo y gloria a Dios y qué bueno, pero si una mujer usa pantalón, entonces se va a ir al infierno, si una mujer se pinta el cabello, entonces se va a ir al infierno. Son obstáculos para la salvación y aquí estamos viendo los obstáculos. Eso significa adulterar la palabra de Dios, adulterar la palabra de Dios. ¿Qué efecto puede tener un pedazo de ropa en mi salvación eterna o en la salvación eterna de cualquiera? Por supuesto, no me malentiendan. Cuando estamos hablando de la confusión de género que existe ahora, bueno, estamos hablando de otra cosa. Pero porque una mujer se pinte el cabello no quiere decir que está confundida en su género o que está rebelándose contra lo que ha dicho Dios. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Y por supuesto, no tiene nada que ver la salvación. Pero hay quienes adulteran la palabra de Dios precisamente por esto. Es más una cuestión de machismo que otra cosa, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Em, es bueno que la gente vea que somos puros, que somos limpios, que estamos bien, que no estamos metidos en situaciones de política, como hay muchas iglesias, que no estamos metidos en situaciones de lavado de dinero, del narcotráfico, como hay también iglesias, y es bastante obvio, es bastante claro. Ahí está a la luz para todos. Pero simplemente hay muchos que no quieren ver, que simplemente cierran la boca, quieren seguir ahí, y bueno, todo eso tendrá sus consecuencias. Lo mejor es tener buena conciencia delante de Dios, pero también tener buena conciencia delante de los hombres. No hemos tomado nada de nadie, no se ha quitado nada de nadie, sino que estamos administrando las cosas que Dios da o las que son del Señor. Más adelante el apóstol Pablo, en los siguientes capítulos, por ahí capítulo 8, capítulo 9, el apóstol nos hablará entonces de la administración de las cosas de Dios, hablando del dinero que el Señor provee a su iglesia. Bien, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y esta es la parte donde nos quedamos la semana pasada. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, aquí ya no estamos hablando de los judíos como estaba en el texto del capítulo 3, es decir, aquellos del pueblo de Israel del tiempo del apóstol Pablo que todavía seguían viendo la ley y como menciona la figura, que todavía veían la gloria de Dios como detrás del velo. Por eso dice el apóstol, a ellos todavía les queda el velo puesto. Cuando se conviertan a Cristo, entonces el velo es quitado, porque en el Señor Jesucristo hay libertad. Entonces, cuando vengan a Cristo, el velo se les quitará y entonces podrán contemplar la gloria de Dios. Son esos pasajes muy importantes que estuvimos viendo al final del 3. Ahora ya lo está aplicando a todos, todos los incrédulos. No está hablando solamente entonces de este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, su pueblo, el cual menciona el apóstol, sino que está hablando de todos los incrédulos. Entre todos los incrédulos, el evangelio está encubierto. ¿A qué se refiere? Se refiere a la gloria de Dios. El evangelio es la gloria de Dios en el rostro, en la persona de Cristo Jesús, y en ellos está encubierto. Y es por eso estaba hablando con respecto a los religiosos. ¿Por qué ven a Jesús? ¿Por qué saben que Jesús murió en la cruz? Sí, pero no creen. ¿Por qué? Porque en ellos todavía está encubierto el evangelio. Es un evangelio pobre, es un evangelio adulterado. Por eso vimos ese versículo 2 y lo repito. Lo vimos la semana pasada y ahora lo repito. Es un evangelio adulterado. Un evangelio adulterado, ¿qué es lo que va a provocar? Lo que va a provocar es que la gloria de Dios siga cubierta, que no se pueda manifestar la gloria de Dios. Por eso es tan importante los siervos, los ministros, que se mantengan la pureza. Sabemos que no hay pureza absoluta. Y de la misma manera vamos creciendo en todo esto, vamos creciendo en santidad, vamos creciendo en pureza, limpieza, fervor, ánimo y en todo lo demás. Y todo ministro está creciendo al igual que todo creyente. Lo que pasa es que lleva un tanto de tiempo más, tiene una entrega un poco mayor, ha sido apartado por Dios especialmente, etcétera. Todas estas cosas. Pero perfectos no son, no somos nadie. Solamente vamos creciendo. Solamente vamos creciendo, pero sí tienen que fijarse y tienen que aprender. ¿Está adulterando la palabra de Dios?
cuando se adulteran los dones del Espíritu Santo, cuando se cambian, se trastornan los dones y el poder del Espíritu Santo, y cuando el poder del Espíritu Santo es para certificar a una persona, no a Jesucristo, a una persona, ese no es el Espíritu Santo. La palabra ya se está adulterando. Cuando la palabra se trastorna para hablar del dinero como el gran propósito de todas las cosas, ya es un evangelio adulterado. Por supuesto, cuando se habla del ecumenismo es la misma historia. El propósito es entonces adulterar el evangelio y esto lo que va a provocar es un evangelio encubierto. Y un evangelio encubierto, un evangelio adulterado, también lo que va a provocar, por cierto, son incrédulos. Entonces es muy importante comprender todas estas palabras. ¿Por qué? Porque son fenómenos que estamos viendo ahora. Fenómenos que estamos viendo ahora. Hay muchas personas adentro de las iglesias que son incrédulos. Hay muchas personas adentro de la iglesia que tienen la gloria de Dios encubierta. Y por supuesto que el Espíritu Santo está tratando de hablarles y por supuesto que el Espíritu Santo está tratando de guiarles, pero todavía siguen con este velo, este cobertor delante de sus ojos y por supuesto permanecen en incredulidad y esto es porque muchas veces están creyendo en un evangelio adulterado. Hay situaciones ocultas, hay que tener cuidado, hay situaciones vergonzosas, hay que tener cuidado con eso y todos tenemos eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ir luchando contra todas estas cosas, luchando contra lo malo, dejar las cosas, ponernos en disciplina a nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo, yo trato duramente mi cuerpo, pongo en disciplina mi cuerpo. ¿Esto por qué? Porque el cuerpo todavía sigue buscando lo malo. De ahí depende lo carnal, de lo cual hablan en la carta a los Gálatas. Ahí depende lo carnal. Y entonces tiene que poner en disciplina su cuerpo precisamente para empezar a obedecer las cosas espirituales y hacer las cosas espirituales. No significa ser perfectos, y de hecho todo esto se hace por medio del poder de Dios. No era la gran capacidad de los apóstoles, es el poder de Dios trabajando en ellos. Y de la misma manera puede trabajar en nosotros. Si nosotros nos disponemos, si nosotros nos entregamos y si nosotros nos disponemos en esas disciplinas. ¿Qué quiere decir disciplina en este caso? O sea, disciplinarnos a dejar de hacer tanto las cosas del mundo y empezar a hacer más las cosas de Dios. Por supuesto, esto trae la ganancia de tener esa cercanía con el Señor, ese conocimiento mayor del Señor. Y esto, por supuesto, irá transformando nuestras vidas, lo que ya hemos visto antes. Pero hay otro detalle, es el versículo 4, el cual quería dejar para esta semana, en el cual recuerden que está hablando de los incrédulos y que los incrédulos para ellos todavía está encubierto el Evangelio. Pero ¿qué pasa entonces el versículo 4? En los cuales, o sea, los incrédulos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando habla de siglo, en este caso hay que entenderlo. Está hablando de era. Está hablando de una era, de este tiempo. Si quieren verlo así también, de esta etapa, de esta situación de vida, de esta condición. Es muy interesante que le llame Dios, obviamente con D minúscula, ¿verdad? Que ya sabemos que está hablando de un Dios cualquiera, no el verdadero Dios. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? Obviamente es del demonio, que también lo menciona en el capítulo 2 de Efesios, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué pasa con él? Lo que pasa es que todo el mundo está siguiendo su corriente. Todo el mundo está siguiendo su corriente. Pero es muy importante, entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? ¿Qué es su propósito? ¿Qué es lo que busca hacer? Cegar, cegar. ¿Cegar de qué? Cegar de la gloria de Dios que está en el Evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito y ese es el gran detalle, que la gente no logra ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. Y por ende es que, aunque escuchan, sus ojos están cerrados.
¿Cómo entonces el demonio ciega a las personas? Definitivamente, el entendimiento. ¿De qué está hablando? La mente, la comprensión, la forma de pensar. Hay un trastorno, hay cambios, hay ciertas cosas. Bien pueden ser rencores, bien puede ser ira, puede ser odio, puede ser tristeza, puede ser depresión. En el capítulo 10, el apóstol Pablo, de esta misma carta, el apóstol Pablo nos habla sobre fortalezas y que nosotros tenemos tales armas para la destrucción, perdón, de esas fortalezas. Ahora, ¿quién puso esas fortalezas? Lo más seguro es que es el diablo. El diablo es quien está poniendo fortalezas para poder cegar el entendimiento. Cegar el entendimiento. Una de esas fortalezas muy común, muy clara de entender, por ejemplo, son los genocidios. Cuando se dan los genocidios, se da mucho el ateísmo. ¿Por qué el ateísmo? Porque entonces dicen, ¿cómo puede existir Dios y permitió que todas estas cosas pasaran? Lo acabamos de ver más o menos también en la pandemia. ¿Cómo es posible que exista Dios y que dejara y permitiera que todas estas cosas? Bueno, es el diablo quien a través de los males de este mundo, los males de esta vida, que él impulsa y que el hombre provoca y que Dios trata de detener, es por medio que ciega el entendimiento de las personas para que se vuelvan y se hagan cada vez más incrédulos. Ahora, este ejemplo también lo vemos en el capítulo 1 de Romanos. Y en el capítulo 1 de Romanos vemos otra situación, y es que en el capítulo 1 de Romanos lo que vemos es que la gente se aleja tanto de Dios que Dios los entrega a una mente reprobada. Este será el propósito del demonio, precisamente, que el ser humano peque y peque y peque de tal manera que su entendimiento se vuelva un entendimiento reprobado, un entendimiento incorrecto, es decir, no pensar coherentemente. Ese es el propósito. Cuando es la parábola del hijo pródigo y cuando el hijo pródigo se da cuenta de todo el bien que tenía en la casa de su padre, y de lo mal que está en esta situación en donde está en su vida, echado a lo que él quería, haciendo su gusto, cumpliendo lo que él quería. Es muy interesante las palabras que utiliza el Señor Jesucristo. Utiliza estas palabras que pues obviamente son pequeñas, pero son muy fuertes, son muy importantes. Dice que el hijo pródigo volvió en sí, volvió en sí. Y ese volvió en sí quiere decir despertó. Se dio cuenta de lo que había perdido. Se dio cuenta que por hacer su voluntad, que por hacer su gusto, que por hacer su gana, entonces lo había perdido todas las cosas. ¿Valía la pena? ¿Valió la pena por hacer su gusto, por seguir su egoísmo, por desperdiciar las riquezas que le dio su padre, las bendiciones que le dio su padre? ¿Valía la pena? ¿Cómo terminó? La ruina en la que quedó por haberse alejado de su padre. Y es, por supuesto, esta parábola nos indica el alejarse de todas las personas, pero aparentemente las personas no se dan cuenta, o sea, no vuelven en sí, no logran pensar coherentemente y no se dan cuenta que en el Evangelio del Señor Jesucristo hay libertad. El Evangelio, en el Evangelio la salvación es un regalo, es gratuito, solamente se tiene que recibir, pero quien no lo recibe, no recibe el regalo, por lo tanto, viene la condenación. Dios no tiene por qué salvarlos. Dios ya entregó a su Hijo, pero lo ofrece como un regalo. ¿Por qué lo ofrece como un regalo? Porque no le puede imponer a nadie la salvación, de la misma manera como no le está imponiendo a nadie la condenación. Quien se condena es porque así lo quiso, fue su voluntad. Pero vean la lucha. Y esta es la lucha de todos los evangelistas y de todos los que están evangelizando. Y si usted está pensando en evangelizar, y por supuesto tiene que hacer esto con hijos, con hermanos, con padres, con abuelos, con quien quiera que sea, tiene que hacerlo, tiene que darse cuenta que el Dios de este siglo, esta es una de sus maquinaciones, lo que está haciendo es transformar el entendimiento de estas personas, corromperlo, pues, arruinarlo, que no piensen coherentemente, que no piensen bien, que no se den cuenta de todas las riquezas, de todo el beneficio y por supuesto de la salvación gratuita que Dios tiene para ellos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Venir a Dios. No se trata de entregar su voluntad, o sea, Dios.
no está exigiéndole a todos que bueno fuera, es beneficio para todos que todos le sirvamos, pero Dios no le está imponiendo servicio. Dios no le está imponiendo ofrenda. Dios no le está imponiendo que le busque. Dios no le está imponiendo ni obligando que esté ahí en la iglesia todo el tiempo. Lo que Dios quiere es que usted quiera estar con Él, que usted quiera leer su palabra, que usted quiera saber de su palabra, crecer en ella, servirle, honrarle, ayudar a otros, bendecir a otros, tocar su vida y por supuesto prosperar. Y al prosperar, entonces bendecir a otras personas y por supuesto bendecir su, su obra sobre la tierra, que es una obra de salvación, completamente, una obra de salvación. Vivimos en un siglo en que tiene su Dios. Es muy importante la expresión del apóstol. Este siglo, o sea, esta era, esta etapa tiene su Dios aquí en la tierra. Ese es el dominio que se tiene. Por supuesto que el Señor Jesucristo murió en la cruz y entonces ahí ya fue juzgado ese Dios o pseudo Dios, ¿no? El demonio fue juzgado, pero todavía está operando, todavía está transformando. ¿Y de qué depende? Es muy importante entonces el cambio, porque antes del Señor Jesucristo todos éramos esclavos, antes de su venida. Y por supuesto antes de nuestras vidas, antes en nuestras vidas, antes de recibir a Cristo. Es decir, éramos esclavos del pecado, estábamos sujetos al pecado, estábamos sujetos a la muerte y debido a ese temor estábamos sujetos al dominio de este Dios, o sea, de este Dios de este siglo que es el demonio. Pero en Cristo Jesús hubo un cambio y el Señor Jesucristo le arrebató todo ese dominio, le quitó todo poder, tomó las llaves del infierno, tomó las llaves de la muerte, Él se volvió el principal en todo. Entonces, ¿qué le queda al diablo? Ya no, ya no puede amenazarnos con la muerte. Ya no puede amenazarnos con la muerte eterna. Ya no puede amenazarnos con llevarnos al infierno. No es que Él tuviera las llaves del infierno, pero lo que sí es cierto es que es Cristo Jesús quien tiene las llaves del infierno. Entonces Él no nos puede decir, te voy a llevar al infierno, voy a comerte tu alma. Y todas esas cosas que están en la brujería, hechicería, ¿qué pasa? Mentira. ¿Cuál es el poder del diablo ahora? Que vino Cristo. La mentira, el engaño. Y eso es todo. Y lo que busca hacer es cegar el entendimiento. Lo que busca hacer es que no creamos tanto en las cosas que Dios nos ha dado. No creamos en lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Que no creamos en todas las bendiciones que Dios quiere darnos y quiere hacer de nuestras vidas. Que no creamos, que no confiemos, que no esperemos y por supuesto en los incrédulos que no se den cuenta de esa salvación gratuita, tan grande, tan maravillosa, tan perfecta, que lo único que tienen que hacer es entregar su corazón. Al diablo hay gente que le entrega su vida, su sangre, a sus familiares. El Señor lo único que quiere de nosotros es que le entreguemos el corazón, que le amemos, pues. Eso es, que le amemos, que le dejemos entrar en nuestras vidas. Y por supuesto, Él quiere dominar sobre nuestras vidas, mandar, gobernar en nuestra vida, pero esto irá poco a poco, por eso estamos hablando del proceso. Y en este proceso es un proceso donde nosotros nos vamos voluntariamente entregando más y más al Señor. Nadie nos está obligando, nadie nos está imponiendo, nadie nos está dando o vigilando con ciertas horas de disciplina. ¿Cuánto tiempo está orando? ¿Cuánto tiempo está leyendo la Biblia? Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Debe hacerlo, pero tiene que hacerlo de su propio corazón y de su propia intención. Lo mismo es la ofrenda, lo mismo es el diezmo, lo mismo es todo. Voy a cambiar, pero voy a cambiar para el Señor, por amor, porque le amo, porque en primer lugar Él me ama a mí. ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Cómo, cómo ciega el diablo? Vean, qué difícil es este camino, qué difícil es este camino de la fe. Hay problemas, hay dificultades, porque sí estamos metidos en este mundo, que el Dios de este mundo, pues ya sabemos quién es, y batalla contra nosotros, y nos afecta, y nos tienta. Es consecuencia de todo esto. Por supuesto, el mundo nos odia porque le señalamos al mundo su pecado y es por eso que nos odia. También dice el apóstol Juan que éramos del mundo, pero fuimos sacados del mundo.
Por eso también el mundo nos odia. El apóstol Pedro dice que para el mundo es raro que nosotros no vayamos y que no hagamos las cosas que a ellos les gusta. Somos diferentes, somos cosas raras, somos cosas extrañas. Es por eso que el mundo nos detesta. Una iglesia que se hace más al mundo ha adulterado el evangelio. Una iglesia que se conforma al mundo es una iglesia que ha perdido su visión y su propósito. Su propósito es Cristo. El propósito de la iglesia es Cristo. Cuando la iglesia, el propósito de la iglesia es parecerse más al mundo y ha perdido su propósito. Por lo tanto, su entendimiento está ciego. ¿El pecado hace esto? Sí, el pecado hace esto. Un evangelio adulterado hace esto también. Un evangelio adulterado nos ciega el entendimiento. Y es lo que está pasando en la iglesia, en muchas iglesias, en la iglesia en general. De tal manera que lo que está quedando nada más en la iglesia es un remanente, como pasó en el primer capítulo, o se señala en el primer capítulo de Isaías, desde aquellos tiempos. Lo que había nada más era un remanente, lastimosamente, y en la iglesia pareciera que está quedando lo mismo. ¿Cuántos están entregando su vida por Cristo? Que por cierto, ese es el gran triunfo de la fe del creyente. Estamos hablando sobre disciplina, sobre entrega y que todo esto lo tenemos que hacer de nuestro solo y libre corazón, entregarnos más a Cristo. Por cierto, la gran meta. Y cuando el creyente ha llegado a lo más sublime de la fe, tendría que decir, ¿cuándo es en el momento en que libremente entrega su vida para salvar el alma de otros. ¿Cómo pasó con Esteban? No le importó que lo mataran. Ya no le tenía miedo a la muerte, que es una clave muy importante de los creyentes y del crecimiento espiritual del creyente. Una clave muy valiosa. Pero ya no se está buscando, ya no se está llegando a eso. Tal vez exceptuando algunos misioneros, pero ya no se está buscando eso. El evangelio ya no se trata de eso, parecerse más a Cristo. Eso ya se ha pasado de moda, ha perdido efecto, ha perdido eficacia. El problema es que eso no lo decide ninguna persona, ningún concilio de iglesias, ningún apóstol o quien quiera que sea, profeta, profetiza. Eso solamente lo decide Cristo y el evangelio no ha cambiado y no ha cambiado su sentido y su propósito. Lo que sí pasa es que hay muchos evangelios adulterados. Y esto lo que hace es cegar el entendimiento. Muy importante, muy delicado. Y hay que tener mucho temor con todo esto. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio tiene y contiene la luz de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ese es el Evangelio que hemos recibido. Ese es el Evangelio que tenemos. Usted no lo ha vivido así, usted no lo vive así. Bueno, hay un peligro ahí, un peligro bastante delicado. Y es que todavía no ha contemplado el Evangelio en su maravilla. Y hay que tener una revisión muy formal. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su entendimiento? ¿Cómo está en cuanto a lo oculto y lo vergonzoso que aparece en el versículo 2? Todas estas cosas, todos estos detalles, hay que tener cuidado. El Evangelio del Señor para mí está encubierto. Por supuesto que yo soy pecador, por supuesto que yo soy malvado, por supuesto que cometo muchos errores, pero gracias a Dios me ha considerado por digno, me ha tomado por digno. ¿Por qué? Porque le he buscado, porque Él me ha llamado, no lo sé, pero he podido contemplar la gloria del Evangelio. La gloria es ese rostro maravilloso, ese rostro glorioso, rostro perfecto que es de nuestro Señor Jesucristo, que no es una foto, que no es una imagen, que no es una apariencia, que no se trata de ojos, que no se trata de boca, nariz, se trata de la gloria misma de Dios en el rostro de nuestro Salvador. Ese es el Evangelio de Cristo. Y al contemplar esa gloria, nos hace y nos da fuerza, nos obliga, nos impulsa a servirle, a honrarle, a entregarnos más y por supuesto, si es necesario, a entregar la vida misma. Si es necesario, si somos llamados y si tenemos el privilegio. Porque entregar la vida por Cristo también es un privilegio.
Quien ha contemplado la gloria de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, pues por supuesto lo entenderá bien. Es un privilegio. Y por supuesto, morir, ya no tenemos miedo. No quiero decir que dejamos de ser humanos. Vamos creciendo en esto. Vamos desarrollando, vamos pensando, vamos meditando, vamos contemplando. Si yo muriera hoy, en este instante estaría ante el Señor Jesucristo en su gloria, en su gozo y en su maravilla. ¿Qué es mejor? ¿Qué voy a elegir? Por eso dice el apóstol Pablo, entre ambas cosas estoy puesto en estrecho. Me quedo para ayudarles, para servirles, para entregarles la palabra y para sufrir, por supuesto, por Cristo, o que me ejecuten y voy con el Señor. No sé qué es mejor. En ambas cosas, o qué decidir, perdón, es lo que dice el apóstol. No sé qué decidir. Entre ambas cosas estoy puesto en estrecho, pero sé que por el momento es necesario que me quede. Es más necesario que esté aquí con ustedes, pero por supuesto llegaría el momento donde el Señor le llamaría a su gloria, donde la obra habría terminado y entonces todo esto quedaría en las manos de Dios. La obra de Dios está en sus manos por sobre todas las cosas y el apóstol Pablo nos va a hablar de este principio elemental glorioso. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Principios fundamentales, principios gloriosos. Consideren el Evangelio cuando se ha ido trastornando, ¿qué pasa? Todo es al líder, todo es al conocido, todo es al iluminado. Y entonces empieza el sectarismo. De ahí parte el sectarismo. Cuando vean a una persona que yo soy el gran lo que sea, que yo soy el gran llamado, que yo soy el que tengo los mega poderes y todas estas cosas, ya están desviándose por el sectarismo. El Evangelio, el verdadero Evangelio, solamente va a hablar del Señor Jesucristo y solamente entregará la gloria al Señor Jesucristo. No se trata de ver a una persona, exaltar a una persona, glorificar a una persona. No es eso. El Evangelio se trata de exaltar a nuestro Salvador, porque es Él el rostro. Él es en su gloria o el que manifiesta la gloria de Dios eh, hacia nosotros en nuestras vidas por su Espíritu. Así que de nada sirve perseverar en las personas por mucha iluminación que tengan, por mucha palabrería que tengan, por muchas cosas que, buenas, bonitas o lo que sea que digan, ahí empiezan a desviarse. Pero consideren que el diablo ataca el entendimiento, ciega el entendimiento, dejan de ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo y empiezan a buscarlo en otros rostros. Entonces, aquel es un gran iluminado, usted me tiene que obedecer a mí. Se ponen ciertos trajes, ciertas ropas, ciertas formas, hacen ciertos modismos, ¿no? Con sus manos, como que haciéndose los grandes santos iluminados o lo que sea. Y todo esto es mentira, absoluta mentira. Si usted está viendo algo y este algo no glorifica a Cristo Jesús específicamente, entonces ya está entrando en sectarismo y es muy delicado para usted, los suyos y quien quiera que sea que esté escuchando. Pero nosotros entonces pregonamos, predicamos, somos los portavoces, entregamos el Evangelio del Señor Jesucristo y es a Él a quien buscamos glorificar, pero también somos siervos de ustedes por amor a Jesús. Muy importante. Los principios son elementales para el apóstol Pablo, muy interesantes. Somos siervos de los creyentes. ¿En qué sentido? En el sentido de entregarles el Evangelio, en el sentido de hablarles de Cristo Jesús, de colaborar en su crecimiento, de darles y servirles de nuestros dones espirituales y del provecho que nosotros podamos dar. Eso, ese es nuestro compromiso de los siervos del Señor o de los hijos del Señor. Somos siervos de ustedes, siervos de ustedes. No somos siervos del mundo, no somos siervos de las personas, no somos siervos de los viciosos, somos siervos de los hijos de Dios. Para esto fuimos apartados, para eso fuimos santificados. Es a lo que menciona el apóstol Pablo. Para servirles a ustedes, ahora, este servicio
nuestro fin, nuestro propósito, nuestro sentido, nuestra fuente, nuestro inicio de todo es, por supuesto, el amor a nuestro Señor Jesucristo. Porque le amamos a Él, le servimos a ustedes. Porque estamos amándole a Él, le servimos a ustedes. Por supuesto, nos recuerda aquel pasaje tan importante cuando el apóstol Pedro se está enfrentando al Señor y el Señor le está hablando, quiere ya resucitado. Por supuesto, recuerdan que él negó al Señor Jesucristo cuando dijo que no lo iba a negar y toda esta situación con el apóstol Pedro. Pero entonces el Señor Jesucristo le enfrenta y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? Ahora, el apóstol Pedro le dice que sí, pero el Señor le da una encomienda. Y la encomienda es, pacienta, cuida, pacienta mis corderos, cuida mis ovejas. Entonces, si me amas, tienes que hacer esto. Tú dijiste que me amabas tanto que ibas a morir conmigo ahí, que ibas a defenderme, que ibas a estar a mi lado. Bueno, pero yo no te estoy pidiendo eso, porque yo soy el Cordero de Dios, porque estaba profetizado que si se quitaba al pastor, entonces las ovejas serían dispersadas. Estaba profetizado todo eso, que los discípulos iban a apartarse. Este temor y toda esta situación estaba ya escrita. Por supuesto que sí tenía que suceder, pero el mandato de Dios, del Señor Jesucristo, perdón, no era ven y muere a la par mía en este momento. En este momento yo lo que necesito es que vayas y apacientes a mi cordero, a mis corderos. Si me amas, es esto lo que te pido, que cuides a mis ovejas. Y entendió el apóstol Pedro en ese momento que el Señor le estaba llamando al pastorado, y es de eso se trata el pastorado, es apacentar, y de hecho esa es la expresión que utiliza el apóstol Pedro, apacentad la grey de Dios. ¿Se recuerdan en aquellos pasajes tan importantes que tiene que ver con el príncipe de los pastores? Ahí utiliza esta expresión el apóstol Pedro, el príncipe de los pastores, él los dará la recompensa. Y está hablándole a los pastores, les está hablando a los ancianos, les está hablando a los ministros, y por eso les dice, apacentad la grey de Dios. Palabras muy importantes, pero tienen que resonarnos aquel llamado del Señor Jesucristo que hizo con su apóstol. De la misma manera, bueno, si me amas, tienes que servir a tus hermanos. Y ese es el verdadero amor. Y ese es el amor que yo estoy buscando en ti. Si yo voy entonces transformándome más, conociendo más del Señor Jesucristo, pareciéndome más a Él, que es lo obvio, que es lo que tiene que suceder en mí. Obviamente, lo que tengo que hacer es empezar a servir a mis hermanos por amor al Señor. Si no sirvo a los demás, si no sirvo a mis hermanos, entonces, ¿qué tanto conocimiento del Señor Jesucristo puedo tener? Es por eso que hay muchos que tienen conocimiento, hay muchos que llevan años escuchando, sí, pero ¿por qué no cambian? Porque no aplican la verdad, porque no ven el mandato del Señor Jesucristo. Y la idea de cada creyente, especialmente si está creciendo, especialmente si es maduro en Cristo, entonces será un creyente que va a servir a sus hermanos en Cristo. No porque le den, no porque le agradezcan, no porque le alaben, sino por amor a Cristo. Punto. Se acabó. Su sentido es eso. Yo amo a Cristo, por eso voy a servir a mis hermanos. No estoy buscando si me agradan, si les gusta, si no les gusta. Lo que busco es agradar a mi Señor. Versículo 6. Porque Dios que manda de las tinieblas, perdón, que porque Dios que manda que de las tinieblas resplandeciese la luz, obviamente es una alusión a los primeros versículos de la Biblia, en Génesis 1, cuando el Señor es quien hace que resplandezca, es quien da la luz a este universo. Él ha creado todas las cosas. Quien manda que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el evento glorioso, es el evento maravilloso. No necesariamente es la conversión. Ya lo había mencionado antes de que, bueno, los hermanos calvinistas dirían, bueno, ya ven, es por medio de Dios, es el mandato de Dios quien dice que pase todas estas cosas. Bueno, pero lo vimos antes, como dice el apóstol Pablo, cuando se conviertan a Cristo, entonces el velo será quitado.
Cuando se conviertan en Cristo, entonces el velo será quitado. Entonces podrán contemplar la gloria del Señor. Ahora, es de esto de lo que está hablando del versículo 6, la gloria de Dios. Es Dios quien manda que de las tinieblas resplandezca la luz y de la misma manera es en nuestros corazones. Es voluntad de Dios que nosotros veamos cada vez más y más la gloria del Señor. Esto es lo que debería buscar cada creyente en su corazón, en su vida, en su relación con Dios. La relación con Dios no se trata y no se basa de lo que yo quiero hacer, lo que yo busco hacer y Dios es mi ayudante. Yo estoy buscando construir esta vida y Dios no me tiene que decir nada, Dios solamente me tiene que ayudar. Lastimosamente muchos tienen un poco trastornado el entendimiento. No me malentiendan. Dios quiere que le pidamos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. Dios nos insta a que le pidamos y eso es algo bueno. ¿Pero para qué? Para que creamos, para que confiemos, para que tengamos cada vez más confianza y una relación mayor con Él. Ahora, el plan es de Dios y Dios lo que quiere es manifestarse en su corazón, en su vida y llegar a tocar otras vidas y otros corazones. Pero debido, no sé, soberbia, incredulidad, desconocimiento, ceguera de entendimiento. La verdad no lo sé. O todas esas cosas, bien puede ser. Los creyentes no se dan cuenta que Dios tiene un propósito maravilloso, que Dios tiene un plan glorioso, que Dios tiene un plan excelso. Es cierto que hay muchos problemas, es cierto que es difícil, es cierto que es complicado, pero aparentemente no buscan eso o no les interesa buscar eso. Me interesa buscar que Dios me ayude en mi trabajo, que Dios me dé un mejor trabajo, que Dios ayude con mi familia, pero ¿qué es lo que quiere Dios para mi vida? Bueno, lo que quiere Dios para mi vida es manifestarse en mi corazón. Lo está viendo acá y que se ilumine Él, que ilumine su gloria, que muestre su gloria, que manifieste su gloria adentro de mi ser. Y esto es en el rostro de Cristo y en la presencia de Cristo que está en mí por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo entregue mi vida a Él. No para que deje de pecar por obligación, no para que deje de pecar porque ni modo, si no me voy al infierno, sino para que deje de pecar porque estoy cada vez más y más lleno de Dios en mi vida. Que mi amor ya no sea mi amor, sino que sea el amor de Dios y empiece a brotar a través de mí. Mi paz, mi humildad, santidad, confianza, misericordia, consolación, como menciona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo tantos sufrimientos, pero era consolado por Dios. Ahora dice el apóstol Pablo, pero esto sucedió para que yo tomara esta consolación, aprendiera esta consolación y pudiera entregársela a otros. La misma consolación con la cual Dios me consoló a mí. Y Dios manifestarse a través de mi vida, a través de mi corazón. Lastimosamente hay muchos cristianos, cada quien debe juzgarse, ¿no? Hay muchos cristianos que pasan décadas sin buscar estos principios, sin entender, sin comprender estos propósitos. Lastimosamente, pues vienen de la religión y no dejan la religión. Es cierto que hay quienes vienen de la religión, la gran mayoría, hay muchos otros que vienen del ateísmo, hay muchos otros que vienen de vicios, pecados y todo lo demás. El problema es no dejar todas estas cosas y esta mente. Muy importante que cuando habla sobre el diablo nos habla de la mente, porque es lo único que puede hacer el diablo, lo único que puede hacer es entenebrecer la mente, engañarnos pues, engañarnos. Cuando el demonio le dijo a Eva, no, no es así, sino que Dios sabe que van a ser como dioses. Podemos decir, bueno, que les estaba engañando, les estaba diciendo la verdad, le estaba diciendo una verdad a medias, pero lo que estaba haciendo es tentar su ego. Quieren ser como Dios. Lo van a hacer, pero solamente sabiendo el bien y el mal. Pero ¿en cuál era la tentación? Van a ser como dioses. Van a ser como dioses. Y esta es la tentación a la cual nos lleva el demonio y busca que nosotros caigamos. Somos los dioses de nuestra propia vida. En lugar de entregársela a Dios,
y que Dios haga todas estas cosas maravillosas, excelsas en nuestra vida. Yo me quiero quedar con mi vida. Y Dios, que me ayude. Que cuando yo le pida al Señor, bueno, ahí esté para darme salud, para darme dinero, para darme trabajo, para darme un mejor trabajo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer de mi vida? ¿Qué tanto le pongo yo atención a eso? ¿Qué tanto busco yo eso? ¿Qué tanto busco yo poder contemplar esa gloria de Dios que está dentro de mí por medio de la presencia de Cristo Jesús en mi vida? Es Dios entonces quien va a iluminar nuestros corazones, nuestras mentes. Es una palabra un poco malentendida ahora y no la estoy usando en ese sentido. De ese sentido de iluminación y todas esas cosas, pues se ha degenerado mucho y se ha satanizado mucho ese sentido. La verdadera iluminación o manifestación es el comprender todas las cosas que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Colosenses que en Cristo Jesús están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. El apóstol Pablo dice en Efesios que en nosotros opera el mismo poder que operó en Cristo Jesús, levantándole de entre los muertos y llevándole, exaltándole hasta la misma gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con los creyentes? No lo entienden. Por eso es que Pablo ora en Efesios. Ora para que los creyentes entiendan, no para que pidan, para que entiendan. Ahora, ¿qué pasa? Capítulo 1 de Efesios también dice el apóstol. Lo que pasa es que estas bendiciones están en los lugares celestiales. Y la única forma de acceder a los lugares celestiales, perdón, de acceder a los lugares celestiales es por medio de la fe. Y en la fe interviene mucho el entendimiento, la comprensión, o aquella gran frase tan importante y tan conocida de nuestro Señor Jesucristo, con la misma medida con la que medís, os será medido. Hay otra composición en uno de los evangelios donde dice, con la misma medida con la que oís, se os será medido. Y también dice el Señor, tened cuidado con lo que oís. Muy importante cómo habla aquí del Evangelio y cómo se entenebrece la mente. ¿Y qué es propósito del diablo? Mantenernos en esa ceguera, ceguera de entendimiento, precisamente para que no resplandezca la luz. Ahora, ¿por qué hablo sobre esto? Hablo sobre esto, no digo porque todos los creyentes sean así o no, por supuesto que no. Hay muchos adentro de la iglesia que lastimosamente no han encontrado esto y ven el evangelio como una especie de religión más. Ese es un peligro. Y cuando contemplamos a una persona que no está entregando su vida, no está transformándose, ¿qué tanto conoce de Cristo verdaderamente y qué tanto conocimiento de esta luz gloriosa, de la faz del Señor Jesucristo tiene en su vida? Si vemos a un creyente con resentimiento, con odio, con malestar, con desprecio, con depresión, ¿qué tanto entregado o qué tanto conoce del Señor Jesucristo? Consideren que no estoy hablando de pecados, aunque bien puede ser. A veces el pecado entenebrece nuestra mente. Consideren que no estoy hablando de que son personas malvadas o es un señalamiento así, sino que a veces nos concentramos tanto en las cosas que tenemos o que somos o que nos han ido mal y no nos concentramos en estas cosas gloriosas que nos esperan y que nos son ofrecidas gratuitamente por el Evangelio del Señor Jesucristo, por la presencia del Señor mismo en nosotros por medio del Espíritu Santo. No le ponemos atención. A veces, a veces es porque vemos mucha televisión. No porque sea satánica propiamente, aunque hay muchas cosas satánicas dentro de la televisión, por supuesto, igual el Internet, o el Internet es mucho peor. Pero considere cuánto tiempo le está dando a eso y cuánto tiempo le está dando a su vida espiritual, a su presencia, a la presencia, perdón, del Señor en su vida, a esa relación tan gloriosa, tan perfecta, que se le ofrece gratuitamente en Cristo Jesús. Es por eso que dice el apóstol Pablo, todo me es lícito. Quiere decir, todo lo puedo hacer, todo está bien para mí. Ah, pero no todo me va a edificar. ¿Y edificar qué significa? Edificar es que yo me voy a ir edificando en esta comprensión de la gloria
de Dios en el rostro del Señor Jesucristo, que va a ir transformando mi vida, transformando mis pensamientos, mi corazón y mis sentimientos. Y es algo verdaderamente glorioso. Dios tiene entonces esto reservado para nosotros, como mencionaba. Algunos hermanos calvinistas dirán, bueno, ya ven, ahí está la conversión, ahí se da. No está hablando sobre la voluntad de las personas, de hecho, la voluntad de las personas es muy importante para que el demonio no ciegue nuestra mente, o como dice el apóstol antes en el capítulo 3, cuando se conviertan a Cristo, entonces el velo les será quitado. Pero las cosas que Dios ofrece a través del Evangelio de su Hijo son maravillosas. No es solo la salvación es el principio. ¿Entendamos? La salvación es el principio. Y entramos a un reino de maravillosas riquezas en Cristo Jesús. Depende de mí, depende de cada quien, qué tanto tiempo le dedicamos, qué tanto esfuerzo, qué tanto nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, qué tanto vamos derrumbando todas estas fortalezas que el demonio ha puesto o que quiere poner a través del mundo, a través de de nuestra crianza, a través de la televisión, a través del el entretenimiento y los medios de comunicación, pues también ahí vienen fortalezas. ¿Qué creen que reciben por medio de las noticias? Muchas veces por medio de las noticias lo único que reciben es temor. Eso es todo, temor. Y eso es lo que quieren poner en nuestra mente. Es una fortaleza, temor. El creyente no debe temer. De hecho, lo explica el apóstol Juan claramente. El perfecto amor echa fuera el temor. Es porque yo vivo con temor. No es que sea mal cristiano o que no soy cristiano. No estoy hablando de eso. Es que el creyente tiene que tener cuidado, que oye, que entiende cómo ve las cosas y qué tanto y qué tan bien está caminando en fe. Son cosas muy interesantes, cosas muy valiosas y espero que les sirva y que sobre todas las cosas les haga pensar, les haga meditar y lo que más esperamos es que les haga crecer.